¿Alguna vez te has preguntado quién era realmente el Chavo del Ocho? No el personaje que reía, lloraba y comía tortas de jamón, sino el niño detrás del barril, ese pequeño que parecía venir de la nada. ¿Por qué vivía solo? ¿De dónde venía? ¿Y por qué, a pesar de su pobreza, siempre encontraba una razón para sonreír? En el corazón de una vecindad cualquiera, entre risas, gritos y regaños, se escondía una de las historias más tristes y profundas de la televisión mexicana. Una historia que hablaba sin decirlo, de abandono, desigualdad y esperanza. Pero nadie lo veía así. Todos reían, todos disfrutaban del humor, y sin darse cuenta, estaban viendo una de las representaciones más humanas y filosóficas del México real. El Chavo del Ocho no era solo una comedia, era un espejo, un reflejo de los millones de niños que crecieron con carencias, soñando con un plato de comida, con una familia, con un abrazo que nunca llegó. Y quizá por eso conectó con tantos corazones, porque detrás de cada carcajada había una verdad. La inocencia puede sobrevivir incluso en medio del abandono. Nadie sabía quién era realmente ese niño. Decía haber llegado a la vecindad cuando tenía 4 años, llevado por una mujer que lo dejó encargado, y jamás volvió. Desde entonces, vivía entre las sombras del patio, escondido en un barril que no era su casa, pero que representaba algo más, un refugio, un símbolo. Ese barril era su caparazón, su mundo cerrado donde nadie podía herirlo, donde podía imaginar que tenía un hogar, aunque fuera inventado. Pero ¿por qué un barril? Porque el barril era redondo, vacío y cerrado, como la soledad. Un objeto simple, pero profundamente simbólico. En una sociedad donde muchos crecieron sin nada, el barril era el último rincón donde aún se podía soñar. Y es que el Chavo no tenía nombre. Nadie lo llamaba por su verdadero nombre. El Chavo significa simplemente el niño. Un niño cualquiera. Uno que podría ser tu vecino, tu amigo, o incluso tú cuando eras pequeño. Esa era la genialidad detrás del personaje. No tenía identidad, porque representaba a todos los niños olvidados de América Latina. Cuando Roberto Gómez Bolaños lo creó, no solo pensaba en hacer reír, pensaba en recordar algo que México no debía olvidar. La bondad, la inocencia y la empatía podían surgir de los lugares más humildes. Cada personaje en la vecindad era un reflejo de la sociedad mexicana. Doña Florinda, el clasismo disfrazado de educación. Don Ramón, el padre que lo da todo, aunque no tenga nada. La Chilindrina, la inocencia mezclada con picardía. El señor Barriga, la autoridad con algo de compasión. Y Kiko, el niño con todo lo material, pero sin verdadero cariño. Cada uno representaba una parte de nosotros. Y entre ellos, el Chavo era el corazón que mantenía viva la humanidad del grupo. Pero, ¿alguna vez notaste que nunca vimos su casa? Nunca lo vimos comer más que una torta de jamón. Nunca lo vimos con un adulto que realmente cuidara de él. Y sin embargo, siempre estaba feliz. Porque, aunque su vida era una metáfora de la pobreza, su espíritu era una metáfora de la esperanza. El Chavo vivía con lo mínimo, pero tenía lo más importante. Amigos. Amigos que lo golpeaban, sí, pero también lo querían. Amigos que lo regañaban, pero lo buscaban cada día. Era su manera de sobrevivir, reír para no llorar. Convertir el dolor en humor, la tristeza en ternura, el abandono en una historia compartida. Y ahí está la magia, porque cada episodio era una lección disfrazada de chiste, una crítica social escondida entre risas, un recordatorio de que México, aunque en su pobreza, nunca perdió su capacidad de reírse de sí mismo ni su deseo de soñar. Tal vez por eso el programa sigue vivo, décadas después, porque en el fondo, todos fuimos el Chavo alguna vez. Todos hemos tenido un barril donde esconder nuestras penas. Y todos en algún momento hemos esperado que alguien llegue, nos mire a los ojos y nos diga, ven, te invito a una torta de jamón. Pero,
¿Qué escondía realmente esa sonrisa? ¿De dónde venía ese niño sin pasado? ¿Y qué nos quiso decir Chespirito con esa historia que parece tan simple, pero que guarda secretos tan profundos? La respuesta está justo ahí, en los silencios, en las miradas, en los momentos donde el chavo no hablaba, solo observaba, como si recordara algo, como si esperara a alguien, como si su historia fuera más triste de lo que jamás se contó. Y lo más inquietante es que nadie lo sabía, ni siquiera él. Dicen que las mejores historias no necesitan efectos, ni lujos, ni escenarios grandiosos. Solo necesitan verdad. Y eso era el Chavo del Ocho. Una verdad disfrazada de risa. Una herida que todos aprendimos a querer. Pero detrás de cada capítulo había algo más que comedia. Había una reflexión sobre lo que éramos como sociedad. Porque la vecindad no era solo un lugar, era un universo. Un pequeño México donde convivían todas las clases sociales, los sueños rotos y las esperanzas que se resistían a morir. Ahí estaba el pobre que debía al rico, el niño malcriado que se burlaba del que no tenía nada, la madre que criaba sola, el trabajador sin empleo y el propietario que cobraba la renta con un poco de compasión. Era una representación exacta de nuestra realidad, un espejo del México que reía para no llorar. El Chavo, con su inocencia infinita, mostraba algo que pocos entendían, el valor de la bondad sin condiciones. No pedía nada, no exigía nada, solo estaba ahí, compartiendo lo poco que tenía, incluso cuando ese poco era solo una sonrisa. Y en esa sonrisa se escondía el mensaje más poderoso de todos. No necesitas tener mucho para dar algo valioso. Muchos se han preguntado si su historia tenía un final oculto, si había algo más detrás de ese niño que nunca creció y que nunca tuvo un hogar real. Algunos creen que Chespirito lo dejó así a propósito, como una herida abierta, porque a veces las historias más humanas no terminan, siguen vivas en quienes las entienden. Pero si observas bien, cada personaje tenía un papel dentro de una lección mayor. Doña Florinda simbolizaba el orgullo de clase, esa necesidad de sentirse superior aunque la realidad fuera otra. Representaba al México que desprecia al pobre, incluso cuando también vive en la misma vecindad. Don Ramón, en cambio, era la humildad encarnada, el hombre que lo daba todo aunque el mundo lo juzgara por no tener nada. Su personaje enseñaba que la dignidad no depende del dinero, sino de la bondad. Y el Chavo era el hijo que todos queríamos proteger, pero que el sistema olvidó. Cada interacción entre ellos era una pequeña lección. Cuando don Ramón defendía al Chavo de Quico, era la justicia natural del corazón. Cuando el Chavo rompía algo y pedía perdón llorando, era la pureza sin malicia. Cuando todos lo regañaban sin escucharlo, era el reflejo de un país que muchas veces ignora al más indefenso. Y aún así, siempre había reconciliación. Siempre había una segunda oportunidad, porque la vecindad, en el fondo, era una familia que no se elegía, pero que se necesitaba. Ese fue el secreto de su magia. No hablaba de pobreza, hablaba de humanidad. No se trataba de dinero, sino de valores. Y eso fue lo que lo hizo eterno. Cada episodio funcionaba como una pequeña fábula moral. Enseñaba sin sermones, sin discursos, hablaba con gestos, con miradas, con la torpeza dulce de quien solo quiere ser querido. El Chavo era la representación más pura del niño interior, que todos llevamos dentro. Ese niño que sigue buscando aprobación, que teme ser olvidado, que quiere pertenecer. El barril, más que su escondite, era su símbolo de protección emocional. Cada vez que el mundo lo hería, regresaba ahí, como si dentro de ese barril pudiera esconder sus miedos, sus recuerdos y su dolor. ¿Y acaso no hacemos lo mismo nosotros? Nos escondemos tras pantallas, tras rutinas, tras máscaras, esperando que alguien nos mire, que alguien nos entienda. Como el Chavo, todos tenemos un lugar donde nos refugiamos de la realidad. La diferencia es que él lo hacía sin rencor. Nunca culpaba a nadie, nunca odiaba, solo esperaba y seguía soñando. Y tal vez esa era la enseñanza más importante, que incluso en la pobreza más dura,
se puede conservar el alma limpia, que la inocencia no es debilidad, sino una forma de resistencia. Chespirito entendía algo que pocos se atreven a mostrar, que el humor puede ser una herramienta para sanar, que reír no siempre es escapar del dolor, sino enfrentarlo con luz. El Chavo del Ocho fue su manera de decirle al mundo que la bondad todavía existe, incluso en los rincones más olvidados, que los valores no son cosa del pasado, que todavía podemos ser mejores si aprendemos a ver con el corazón. Y por eso cada vez que escuchamos el eco de su risa, algo dentro de nosotros se enciende. No es solo nostalgia, es reconocimiento. Es como si una parte de nuestra infancia nos recordara que alguna vez fuimos puros, curiosos, vulnerables. El programa no envejeció porque sus mensajes siguen vivos. En un mundo lleno de ego y ruido, el Chavo del Ocho nos recuerda lo esencial, que la empatía es más poderosa que el juicio, que el amor vale más que la apariencia y que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y aunque muchos lo vean solo como una serie vieja, para otros sigue siendo un refugio, un pedazo de hogar que nunca se pierde, porque cuando el mundo duele, cuando la vida se complica, volver a la vecindad es volver a creer que todavía hay bondad en la gente. Cada ta-ta-ta-ta de su tema musical es como una puerta que se abre hacia el pasado. Y al cruzarla, recordamos que, alguna vez, fuimos felices con tan poco. Pero aún queda una pregunta, una que nadie ha respondido del todo. ¿Quién era realmente el Chavo del Ocho? ¿Un niño perdido? ¿Una metáfora? ¿O un reflejo de algo mucho más profundo? Porque, si prestas atención, el programa nunca nos dio un final, nunca nos mostró qué fue de él, como si su historia quedara suspendida en el tiempo, esperando a que cada espectador le diera su propia interpretación. Tal vez esa fue la intención de Chespirito, que cada quien viera en el Chavo lo que necesitaba ver, que el pobre encontrara consuelo, que el rico encontrara humildad, que el niño entendiera la amistad y que el adulto recordara su humanidad. Y mientras más lo piensas, más te das cuenta, el Chavo del Ocho no era solo un niño, era una lección viva, una voz silenciosa que decía, no necesitas tenerlo todo para ser feliz. Pero detrás de cada carcajada en la vecindad había una sombra, una historia no contada. Porque mientras todos veían a un niño corriendo, otros pocos notaban sus silencios. El Chavo rara vez hablaba de su pasado. Decía que vivía en un barril, aunque nunca dormía dentro de él. Algunos dicen que ese barril era solo un refugio simbólico, su forma de escapar de una realidad que no podía cambiar. En el fondo, representaba algo más profundo, el deseo de tener un lugar al que llamar hogar, aunque fuera imaginario. ¿Cuántas veces un niño crea un mundo en su mente para soportar la soledad? En cada episodio, entre risas y malentendidos, se escondía una verdad universal. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, aunque ese algo sea una vecindad llena de gritos, enojos y perdones rápidos. La vecindad era en sí misma un reflejo del México de entonces, un lugar donde la pobreza convivía con la esperanza, donde los adultos llevaban sus frustraciones al límite, pero nunca dejaban de ayudar al prójimo. Era una familia disfuncional, pero familia al fin. Y el Chavo, sin padres ni pasado claro, era el hilo invisible que los unía a todos, porque aunque él tenía poco, daba lo que nadie más podía ofrecer: inocencia pura. Esa inocencia que nos recuerda lo que fuimos antes de que la vida nos endureciera. Hay algo casi filosófico en eso. Mientras don Ramón huía de las rentas, mientras doña Florinda buscaba proteger lo que amaba, mientras el profesor Girafales pretendía enseñar más de lo que aprendía, el Chavo representaba la humildad ante el caos. No juzgaba, no guardaba rencor, y pese a todo, siempre volvía a jugar. Como si en su mente dijera, aunque me falte todo, todavía tengo ganas de reír. ¿Cuántos adultos hoy podrían decir lo mismo? Tal vez por eso su historia trasciende el tiempo, porque detrás del humor simple había una crítica silenciosa al sistema, una reflexión sobre cómo la sociedad olvida a los más inocentes. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, sabía lo que hacía. No era casualidad que un niño sin padres fuera el centro emocional del programa. En un México donde miles de niños crecían sin guía ni recursos, el Chavo se convertía en su espejo, pero también en su esperanza,
porque si él podía seguir adelante, tal vez ellos también. En su barril se escondía algo más que un niño. Se escondía un símbolo, el símbolo del que no tiene nada, pero aún así sueña. Cada personaje en la vecindad tenía su papel en ese microcosmos social. Don Ramón, el padre ausente pero noble. Quico, el niño consentido que no entendía su privilegio. Doña Florinda, la madre protectora que actuaba desde el miedo. El profesor Girafales, el hombre de educación, pero también de apariencias. Y la Chilindrina, la hija que aprende a sobrevivir en un entorno de carencias. Juntos representaban la estructura emocional de una sociedad entera. No eran simples caricaturas, eran metáforas vivas de lo que somos. El Chavo nos recordaba que la pobreza no es solo material, sino también emocional. Que un corazón vacío puede ser más triste que un estómago vacío. Que hay gente que lo tiene todo, pero no sonríe. Y hay otros que no tienen nada, pero aún se ríen de sí mismos. ¿No es esa una de las lecciones más grandes que dejó la serie? Chespirito lo entendía tan bien que cada episodio, por absurdo que pareciera, tenía una enseñanza escondida. No se trataba solo de que el Chavo se equivocara o que don Ramón lo regañara. Era una coreografía emocional entre la inocencia y la desesperación. En cada fue sin querer queriendo, había una confesión humana. Todos nos equivocamos intentando hacer el bien. Todos herimos sin querer, y todos merecemos perdón. Tal vez por eso la serie sigue viva, porque no habla de un tiempo específico, sino de una emoción que nunca cambia, la necesidad de pertenecer. En un mundo cada vez más dividido, El Chavo del Ocho sigue siendo un recordatorio de lo que realmente importa. No las apariencias, ni el dinero, sino la capacidad de reír, perdonar y seguir jugando. Cada vez que el Chavo recibía un golpe, se levantaba. Cada vez que lo rechazaban, volvía al día siguiente con la misma sonrisa. Esa resiliencia es lo que más conecta con el público. Porque en el fondo, todos hemos sido el Chavo alguna vez. Todos hemos sentido que no encajamos, que el mundo nos queda grande. Y sin embargo, seguimos buscando un barril donde refugiarnos un momento, hasta que la vida vuelva a sonreírnos. En ese sentido, el barril se convierte en símbolo de resistencia emocional. No era un escondite de pobreza, sino un santuario del alma. Un espacio donde la imaginación vencía al dolor. Donde el niño interior aún podía existir sin miedo. ¿Te das cuenta? Tal vez el Chavo nunca fue un huérfano en sentido literal, sino un reflejo de lo que todos llevamos dentro. Ese niño que busca comprensión, que se ríe del absurdo, que llora cuando nadie lo ve, pero sigue adelante. Porque si algo enseñó el Chavo del Ocho, es que hasta el corazón más roto puede seguir riendo. Y eso, en un país que ha sabido reír incluso en su tristeza, es un acto de valentía. Cada carcajada que provocaba el Chavo era en realidad una lágrima disimulada, una manera de decir, sí, la vida es dura, pero Y entonces todavía hay esperanza. llega la pregunta que muchos evitan, pero que siempre estuvo ahí, silenciosa, esperando ser respondida. ¿Quién era realmente el Chavo del Ocho? ¿Existió de verdad? ¿O fue una creación nacida del alma de un hombre que quiso recordar a todos lo que significa tener corazón? Algunos dicen que Chespirito no solo inventó un personaje, sino que revivió a su propio niño interior. Aquel que alguna vez sintió el abandono, la incomprensión, la inocencia rota por un mundo demasiado adulto. En cada palabra del Chavo, en cada error inocente, había una confesión, la de un niño que buscaba cariño en un mundo que ya no sabía darlo. Porque el Chavo no pedía dinero, ni fama, ni atención. Solo pedía una torta de jamón, una palabra amable, un juego compartido. Cosas pequeñas, pero que para un alma solitaria significan el universo entero. Y quizá ahí esté la respuesta al misterio. El barril nunca fue su casa, fue su corazón. Un refugio emocional donde guardaba su bondad para que el mundo no la corrompiera. Era su manera de decir, puedo no tener nada, pero no me quitarán la esperanza. ¿No es eso acaso lo que nos mantiene vivos? En una sociedad donde cada día se vuelve más fácil olvidar al otro, el Chavo nos enseñó que la empatía es el último acto de humanidad que nos queda. Que un insulto puede doler, pero una risa compartida puede sanar.
que la amistad, aunque imperfecta, es lo que sostiene al alma cuando el mundo parece derrumbarse. Por eso la vecindad era más que un conjunto de paredes viejas. Era el espejo de un país que, a pesar de la pobreza, seguía encontrando razones para reír. Cada personaje representaba un fragmento de la sociedad mexicana. Doña Florinda, la clase media temerosa de perder su seguridad. Don Ramón, el trabajador sin empleo que aún así no perdía su dignidad. Kiko, la inocencia confundida por el privilegio. La Chilindrina, la hija que aprende a sobrevivir entre la falta y el cariño. Y el profesor Gigarafales, ese símbolo del idealismo que busca educar aunque nadie lo escuche del todo. Todos eran parte de una lección profunda, el valor de lo humano por encima de lo material. Y ahí estaba el Chavo, en el centro de todo. Sin tener nada, los unía a todos. Era la voz de lo simple, de lo que el dinero no puede comprar. Tal vez por eso, cada generación lo siente tan suyo. Porque no importa si creciste en los años 70 o en la era digital, hay algo del Chavo dentro de cada mexicano. Esa inocencia que resiste, ese humor que sobrevive incluso cuando la vida pesa. Y quizá por eso, cuando escuchamos su música, algo se mueve en el pecho. Es como si por unos segundos regresáramos a la infancia, a ese instante en que reír no costaba nada y llorar tampoco daba pena. Pero hay algo más profundo aún. Chespirito no solo creó una serie, construyó un refugio emocional para millones. En tiempos donde la televisión mostraba dramas o violencia, él decidió hablar de amor. Amor disfrazado de torpeza, de gritos, de enredos, pero amor al fin. El Chavo es, en esencia, la representación del alma mexicana. Fuerte, humilde, risueña ante el dolor. Esa mezcla extraña entre tragedia y comedia que solo un pueblo con corazón entiende. Porque México es eso. Un país que llora y se ríe al mismo tiempo. Que sufre, pero canta. Que pierde, pero nunca deja de intentar. Y cuando piensas en eso, entiendes que el Chavo no era solo un personaje, sino una lección viviente. Nos enseñó que la verdadera riqueza está en el alma, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, que la risa, incluso cuando nace del dolor, es una forma de resistencia, y que la bondad, aunque parezca ingenua, es el arma más poderosa contra la indiferencia. Hay un momento, casi imperceptible, que resume todo. En uno de los episodios, el Chavo mira al cielo, sonríe y dice algo tan simple que pasa desapercibido. Yo nunca tuve mamá, pero me gustaría tener una. Esa frase, dicha entre risas y juegos, es una daga suave al corazón, porque ahí, en esa inocencia, está todo lo que somos. La necesidad de amor, de comprensión, de pertenencia. El Chavo no pedía una madre real, pedía un mundo menos frío. Pedía que la gente volviera a mirar al otro con ternura. Y quizá esa sea la enseñanza final, que todos podemos ser ese cambio, que cada gesto amable, cada risa compartida, cada palabra que evita herir, es una forma de darle sentido a la vida. Tal vez la verdadera historia del Chavo del Ocho no esté en saber quién fue o de dónde vino, sino en lo que nos dejó. Una lección sencilla, pero eterna. Nunca dejes que la vida te robe la capacidad de reír como un niño, de perdonar como un amigo y de soñar como alguien que, aunque lo perdió todo, sigue creyendo que mañana puede ser mejor. Y ahora, mientras recuerdas esas risas, ese patio, ese barril, piensa un momento, ¿cuántas veces la vida te ha puesto a prueba y aún así sigues sonriendo? Si hay algo que este niño nos enseñó, es que el verdadero éxito no está en tenerlo todo, sino en no rendirse nunca. Y tal vez, solo tal vez, mientras seguimos recordándolo, ese niño que vivía en un barril nunca se fue realmente. Sigue ahí, en cada sonrisa que damos sin motivo, en cada gesto noble, en cada alma que aún cree que el amor y la bondad pueden cambiar el mundo. Porque al final, El Chavo del Ocho no fue una serie de televisión. Fue, y sigue siendo, un recordatorio de lo mejor que llevamos dentro.
Y mientras haya alguien que todavía crea en eso,